Mi nombre es Lucía y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro inesperado hace 2 años. Todo comenzó una mañana de primavera en Valencia, cuando recibí un correo electrónico que cambiaría mi destino para siempre. Era una oferta de trabajo de una empresa tecnológica estadounidense, buscando programadores remotos en España. En ese momento, estaba trabajando en una pequeña startup local, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. La oferta era tentadora, 70.000 euros al año, casi el triple de lo que ganaba entonces. Recuerdo sentarme en mi pequeño escritorio, con las manos temblorosas sobre el teclado, releyendo el correo una y otra vez. ¿Es esto real?, me pregunté. Después de varias entrevistas por videollamada y una prueba técnica que me mantuvo despierta durante 3 noches seguidas, finalmente recibí la noticia: el trabajo era mío. La emoción me embargó, pero pronto fue reemplazada por una sensación de inquietud. Mi marido, Diego, estaba pasando por un momento difícil en su trabajo y su familia, especialmente su madre Dolores, siempre había sido complicada. Decidí en ese momento que mantendría mi nuevo trabajo en secreto. No quería que la noticia de mi éxito causara tensiones innecesarias en la familia. Los primeros días fueron una mezcla de emoción y culpa. Me levantaba temprano, me encerraba en nuestro pequeño estudio y trabajaba hasta altas horas de la noche. Diego asumió que estaba buscando trabajo o haciendo cursos en línea para mejorar mis habilidades. No estaba mintiendo, exactamente, solo omitiendo ciertos detalles. Lucía, ¿no crees que deberías buscar un trabajo real?, me preguntó Diego una noche, mientras cenábamos pasta recalentada. Estoy en ello, cariño, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Las cosas mejorarán pronto, te lo prometo. Y mejoraron, pero no de la manera que Diego esperaba. Con mi nuevo salario, comencé a hacer cambios sutiles en nuestras vidas. Primero, fueron pequeñas cosas: una nevera nueva para reemplazar la vieja que hacía ruidos extraños, ropa nueva para Diego, comidas de mejor calidad. Cuando Diego preguntaba de dónde salía el dinero, yo murmuraba algo sobre ahorros o pequeños trabajos freelance. Pero lo más difícil fue lidiar con la familia de Diego, especialmente con Dolores. Mi suegra era una mujer orgullosa y tradicional, que creía firmemente que el hombre debía ser el sostén de la familia. La idea de que su nuera pudiera ganar más que su hijo era impensable para ella. Un día, mientras tomábamos café en su pequeño apartamento, Dolores comenzó a quejarse sobre sus facturas. «Ay, Lucía, no sé cómo voy a pagar la luz este mes. Y el alquiler, cada vez es más difícil». Sentí una punzada de culpa. Aquí estaba yo, ganando más dinero del que jamás había soñado, mientras mi familia política luchaba por llegar a fin de mes. Esa noche, después de mucho pensarlo, tomé una decisión. «Diego», dije suavemente, estaba pensando, ¿qué te parece si ayudamos un poco a tu madre con sus facturas? Diego me miró sorprendido. «Lucía, apenas podemos pagar nuestras propias facturas. ¿Cómo vamos a ayudar a mi madre?» «Bueno», dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras, «he estado ahorrando un poco de los trabajos freelance. No es mucho, pero podríamos ayudar con algo». Y así comenzó. Primero fue el alquiler de Dolores, luego sus facturas. Pronto, estaba ayudando también a los hermanos de Diego. Pequeños préstamos aquí y allá, que en realidad eran regalos disfrazados. Nadie cuestionaba de dónde venía el dinero, y yo me aseguraba de mantener las apariencias de una pareja joven que apenas llegaba a fin de mes. Las mentiras se volvieron más elaboradas con el tiempo. Inventé una historia sobre una herencia inesperada de una tía lejana para explicar algunas de las mejoras en nuestro estilo de vida. Diego estaba feliz de no tener que preocuparse tanto por el dinero, y yo me sentía bien pudiendo ayudar a su familia. Pero mantener el secreto no era fácil. Había días en que quería gritar la verdad, especialmente cuando Dolores hacía comentarios sobre cómo los hombres deberían ser los proveedores. «Una buena esposa apoya a su marido», solía decir, mirándome con una mezcla de lástima y desaprobación. En esos momentos, me mordía la lengua tan fuerte que casi sangraba. Quería decirle que era yo quien mantenía a toda la familia, que sin mi trabajo secreto, estarían todos en la calle. Pero me contenía, recordándome por qué había decidido mantener el secreto en primer lugar. Las noches eran lo más difícil.
Acostada junto a Diego, escuchando su respiración tranquila, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Era justo mantener este secreto? ¿Estaba protegiendo a mi familia o solo postergando lo inevitable? Un día, casi 2 años después de haber comenzado este juego de engaños, recibí una llamada de mi jefe en Estados Unidos. Lucía, dijo, tu trabajo ha sido excepcional. Queremos ofrecerte un aumento y la posibilidad de liderar un nuevo proyecto. Me quedé sin palabras. Por un lado, estaba emocionada por el reconocimiento y la oportunidad. Por otro, sabía que esto solo complicaría más las cosas. ¿Cómo iba a explicar un aumento de sueldo cuando se suponía que no tenía trabajo? Esa noche, mientras preparaba la cena, Diego entró en la cocina con una sonrisa. Cariño, ¿adivina qué? Mi madre nos ha invitado a almorzar el domingo. Dice que quiere agradecernos por toda la ayuda que le hemos dado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Agradecer? Si Dolores supiera la verdad, probablemente me echaría de la familia. Pero sonreí y asentí, preguntándome cuánto tiempo más podría mantener esta farsa. Mientras cortaba las verduras para la cena, mi mente divagaba. Pensaba en todas las veces que había tenido que inventar excusas para explicar por qué estaba en casa todo el día. Estoy buscando trabajo, estoy haciendo un curso en línea, estoy trabajando en un proyecto personal. Las mentiras se acumulaban, una sobre otra, como una torre de naipes que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Recordé una conversación particularmente incómoda con el hermano menor de Diego, Carlos. Había venido a pedirme dinero prestado para pagar su matrícula universitaria. Lucía, sé que tú y Diego no están en la mejor situación económica, había dicho, con los ojos llenos de vergüenza, pero realmente necesito ayuda. Prometo devolvértelo todo. En ese momento, sentada en nuestro sofá, con mi laptop llena de código a medio terminar en la mesa de café, casi le conté la verdad. Casi le dije que no necesitaba devolverme nada, que yo ganaba más que suficiente para ayudarlo. Pero en lugar de eso, asentí comprensivamente y le dije que veríamos qué podíamos hacer. El peso de las mentiras y los secretos se hacía cada vez más pesado. Cada vez que recibía mi salario, cada vez que hacía una transferencia para ayudar a alguien de la familia de Diego, cada vez que Dolores hacía un comentario sobre la importancia de que las mujeres apoyen a sus maridos, todo se acumulaba. Una noche, mientras Diego dormía, me senté en la oscuridad de nuestro balcón, mirando las luces de Valencia. Me pregunté cómo habría sido si hubiera sido honesta desde el principio. ¿Me habrían aceptado? ¿Habrían estado orgullosos de mí? ¿O habría causado más problemas de los que estaba evitando? El sonido de una notificación en mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de mi jefe en Estados Unidos. Gran trabajo en el último proyecto, Lucía. El cliente está encantado. Sigue así. Sonreí a medias, sintiendo una mezcla de orgullo y culpa. Aquí estaba yo, recibiendo elogios por un trabajo que nadie en mi familia sabía que hacía. Me pregunté qué pensaría Diego si supiera que su esposa, a quien su madre consideraba una mantenida, estaba en realidad manteniendo a toda la familia. A medida que se acercaba el almuerzo del domingo con Dolores, sentía que estaba llegando a un punto de quiebre. No sabía cuánto tiempo más podría mantener esta doble vida. Por un lado, estaba la programadora exitosa, respetada por sus colegas y clientes en todo el mundo. Por otro, la nuera desempleada, objeto de lástima y críticas veladas. Mientras me preparaba para dormir esa noche, tomé una decisión. Después del almuerzo del domingo, hablaría con Diego. Le contaría todo. Sobre el trabajo, el dinero, las mentiras. Sabía que sería difícil, que podría poner en peligro nuestra relación y cambiar para siempre la dinámica familiar. Pero también sabía que no podía seguir viviendo así. Con esa decisión tomada, me acosté junto a Diego, escuchando su respiración tranquila. Mañana sería otro día de trabajo secreto, otro día de mentiras y evasivas. Pero pronto, muy pronto, la verdad saldría a la luz. Y con ese pensamiento, cerré los ojos, preguntándome qué me depararía el futuro. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté temprano, con un nudo en el estómago que no me dejaba en paz. Mientras preparaba el café,
Diego entró en la cocina, bostezando y estirándose. «Buenos días, cariño», dijo, dándome un beso en la mejilla. «¿Estás lista para el almuerzo con mamá?» Forcé una sonrisa. «Claro, solo un poco nerviosa. Ya sabes cómo puede ser tu madre a veces». Diego rió. «No te preocupes, todo irá bien. Recuerda, ella solo quiere agradecernos por nuestra ayuda». Si él supiera, pensé. Si supiera que cada euro que habíamos prestado a su familia provenía de mi trabajo secreto, ¿seguiría siendo tan optimista? Llegamos a casa de Dolores poco antes del mediodía. El pequeño apartamento olía a ajo y romero, y el sonido de ollas y sartenes resonaba desde la cocina. Dolores nos recibió con una sonrisa forzada. «Diego, mi hijo», exclamó, abrazándolo. Luego se volvió hacia mí, su sonrisa vacilando ligeramente. «Lucía, qué bueno que hayas venido». Nos sentamos en la sala mientras Dolores terminaba de preparar el almuerzo. La tensión en el aire era palpable. Los hermanos de Diego, Carlos y María, llegaron poco después, completando el cuadro familiar. Finalmente, nos sentamos a la mesa. Dolores había preparado una paella, el plato favorito de Diego. Mientras comíamos, la conversación fluía superficialmente, el tiempo, las noticias locales, los últimos chismes del barrio. Pero podía sentir que Dolores tenía algo en mente, algo que estaba esperando el momento adecuado para decir. Ese momento llegó cuando estábamos a mitad del postre. Dolores se aclaró la garganta y miró alrededor de la mesa. «Quiero agradecerles a todos por venir hoy», comenzó. «Especialmente a ti, Diego, y a Lucía. Su ayuda en los últimos meses ha sido invaluable». Sentí que me sonrojaba. Diego tomó mi mano bajo la mesa, apretándola suavemente. «Pero», continuó Dolores, y sentí que mi corazón se aceleraba, «no puedo evitar preocuparme por el futuro». «Diego, hijo mío, ¿cómo van las cosas en tu trabajo?» Diego se removió incómodo en su silla. «Bueno, mamá, ya sabes. El mercado está difícil, pero estoy haciendo lo mejor que puedo». Dolores asintió, su mirada se desvió hacia mí. «¿Y tú, Lucía? ¿Alguna novedad en tu búsqueda de empleo?» Sentí que todas las miradas se clavaban en mí. «Yo, sigo buscando», murmuré. «Es un proceso lento, pero no me rindo». Fue entonces cuando Dolores soltó la bomba. «Sabes, he estado pensando mucho últimamente. Sobre los jóvenes de hoy en día, sobre cómo las cosas han cambiado». Hizo una pausa, tomando un sorbo de vino. Pude ver que Diego se tensaba a mi lado, anticipando lo que venía. «Hay tantos jóvenes perezosos hoy en día», continuó Dolores, su voz adquiriendo un tono más duro. «Jóvenes que se quedan en casa todo el día, sin hacer nada productivo». Sus ojos se clavaron en mí, y sentí como si me hubieran dado una bofetada. «Los parásitos desempleados que no trabajan deberían salir y buscar un empleo de verdad», espetó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir la tensión en el aire, tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. Diego abrió la boca para hablar, pero lo detuve con una mirada. Este era mi momento, mi batalla. Respiré hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que amenazaba con estallar dentro de mí. Parte de mí quería gritar, revelar todo allí mismo. Contarle a Dolores que era yo quien había estado manteniendo a toda la familia, que sin mi pereza, estarían todos en la calle. Pero otra parte, la parte que había mantenido este secreto durante tanto tiempo, me instó a mantener la calma. «Está bien, Dolores», dije finalmente, mi voz sorprendentemente tranquila. «Entiendo tu opinión». Vi la sorpresa en los ojos de todos. Esperaban que me defendiera, que discutiera. Pero yo sabía que eso solo empeoraría las cosas. El resto del almuerzo transcurrió en un silencio incómodo. Diego intentó cambiar de tema varias veces, pero la tensión persistía. Cuando finalmente nos fuimos, sentí un peso enorme sobre mis hombros. En el camino a casa, Diego explotó. «No puedo creer lo que dijo mi madre. Lucía, lo siento tanto. Debería haberla detenido, debería». «No»,
Diego, lo interrumpí. Está bien. Tu madre tiene derecho a su opinión. Pero está equivocada. Tú no eres perezosa, no eres un parásito. Has estado buscando trabajo, has estado. Me quedé en silencio, dejando que Diego continuara con su diatriba. Cada palabra suya era como un puñal en mi corazón, recordándome la magnitud de mi engaño. Esa noche, mientras Diego dormía, me senté en nuestro pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad. Las palabras de Dolores resonaban en mi mente una y otra vez. Parásitos desempleados. Si ella supiera la verdad, ¿cómo reaccionaría? ¿Se sentiría avergonzada? ¿Agradecida? ¿O simplemente más resentida? Fue en ese momento, bajo el cielo estrellado de Valencia, que tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. No podía seguir mintiendo a las personas que amaba, no podía seguir soportando el desprecio y la lástima de quienes en realidad dependían de mí. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me senté frente a mi computadora. Abrí mi cuenta bancaria y comencé a revisar todas las transferencias que había hecho en los últimos 2 años. Dinero para el alquiler de Dolores, para las facturas de Carlos, para los préstamos a María. Miles y miles de euros que habían salido de mi cuenta para mantener a flote a toda la familia. Luego, abrí una hoja de cálculo y comencé a hacer cálculos. Si dejaba de ayudar financieramente a la familia de Diego, ¿cuánto podríamos ahorrar? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que notaran la diferencia? Mientras trabajaba en mis cálculos, escuché a Diego levantarse y entrar en la cocina. Por un momento, consideré llamarlo, mostrarle todo, confesarle la verdad. Pero algo me detuvo. Necesitaba más tiempo, necesitaba un plan. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Diego mencionaba a su familia, cada vez que recibía un mensaje de Carlos o María pidiendo ayuda, sentía que mi resolución flaqueaba. Pero me mantuve firme. Había tomado una decisión y tenía que seguir adelante. Gradualmente, comencé a implementar mi plan. Cuando Dolores llamó pidiendo ayuda con el alquiler, le dije que estábamos pasando por un momento difícil y que no podíamos ayudar tanto como antes. Cuando Carlos pidió dinero para sus libros universitarios, le sugerí que buscara un trabajo a tiempo parcial. Diego notó el cambio. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó: Lucía, ¿está todo bien? Pareces diferente últimamente. Forcé una sonrisa. Estoy bien, cariño. Solo estoy preocupada por nuestras finanzas. Creo que necesitamos ser más cuidadosos con nuestros gastos. Él asintió, comprensivo. Tienes razón. He estado pensando en buscar un segundo trabajo, tal vez algo los fines de semana. Su oferta me partió el corazón. Aquí estaba él, dispuesto a trabajar aún más duro, sin saber que yo ganaba más en un mes de lo que él ganaba en un año. Las semanas pasaron, y pude ver cómo la familia de Diego comenzaba a sentir el impacto de mi corte silencioso. Dolores llamaba con más frecuencia, su voz teñida de preocupación y un toque de desesperación. Carlos mencionó que estaba considerando dejar la universidad para trabajar a tiempo completo. María, siempre la más orgullosa, dejó de pedir ayuda por completo, pero podía ver la tensión en su rostro cuando nos visitaba. Cada noche, me iba a la cama con un nudo en el estómago, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. ¿Era esta la manera de enseñarles una lección? ¿O solo estaba siendo cruel? Pero entonces recordaba las palabras de Dolores, el desprecio en su voz cuando me llamó parásito, y mi resolución se fortalecía. Tenían que aprender, tenían que entender que el dinero no crecía en los árboles y que yo no era su banco personal. A medida que pasaban los días, me preparaba para la tormenta que sabía que se avecinaba. En cualquier momento, alguien descubriría la verdad. En cualquier momento, tendría que enfrentarme a las consecuencias de mis acciones y de mis mentiras. Y así, esperé, trabajando en silencio durante el día y luchando con mi conciencia por la noche, sabiendo que pronto, muy pronto, todo cambiaría. Las semanas siguientes al almuerzo con Dolores fueron un ejercicio de autocontrol y estrategia. Cada mañana, me despertaba con una mezcla de determinación y culpa, sabiendo que estaba a punto de cambiar drásticamente la vida de toda la familia de Diego.
El primer paso fue sutil. Cuando llegó la factura del alquiler de Dolores, en lugar de transferir el monto completo como solía hacer, solo envié la mitad. Adjunté una nota breve: lo siento, las cosas están un poco ajustadas este mes. Espero que esto ayude. La reacción no se hizo esperar. Esa misma tarde, recibí una llamada de Dolores. Lucía, querida, su voz sonaba tensa. ¿Ha habido algún problema con la transferencia? Falta la mitad del alquiler. Respiré hondo antes de responder. Lo siento, Dolores. Como mencioné en la nota, las cosas están un poco difíciles este mes. Hicimos lo que pudimos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar a Dolores, con el ceño fruncido, tratando de procesar esta nueva realidad. Pero siempre han pagado el alquiler completo, protestó débilmente. Lo sé, y lo siento. Pero Diego y yo tenemos que empezar a cuidar más nuestras finanzas. Espero que lo entiendas. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, preguntándome si había hecho lo correcto. Pero ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una serie de conversaciones incómodas y mensajes tensos. Carlos llamó preguntando por el dinero para sus libros universitarios. María envió un mensaje sobre una factura médica que no podía pagar. Incluso el hermano menor de Diego, Antonio, que rara vez pedía ayuda, llamó para ver si podíamos prestarle dinero para reparar su coche. A cada petición, respondí con variaciones de la misma historia: problemas financieros, necesidad de ahorrar, imposibilidad de ayudar como antes. Inventé una historia sobre recortes en el trabajo de Diego y facturas inesperadas que teníamos que pagar. Diego, por supuesto, no sabía nada de esto. Cada vez que su familia mencionaba problemas de dinero, él me miraba confundido. ¿No les habíamos ayudado con eso?, preguntaba. Y yo, con el corazón pesado, le explicaba nuestra supuesta situación financiera precaria. Una noche, mientras cenábamos, Diego soltó los cubiertos y me miró fijamente. Lucía, ¿qué está pasando realmente? Toda mi familia parece estar en crisis financiera de repente. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Había llegado el momento de confesar? Pero no, aún no estaba lista. Diego, cariño, creo que tu familia se ha acostumbrado demasiado a nuestra ayuda. Tal vez es hora de que aprendan a ser más independientes. Vi la sorpresa en sus ojos, seguida de una chispa de comprensión. Tienes razón, dijo finalmente. Hemos estado ayudándoles mucho. Quizás demasiado. Su apoyo me dio fuerzas para continuar con mi plan. En las semanas siguientes, corté gradualmente toda la ayuda financiera que había estado proporcionando. Las mesadas que daba a los hermanos de Diego se redujeron a cero. Las facturas de Dolores quedaron sin pagar. Los préstamos se convirtieron en recuerdos distantes. Cada día era una lucha interna. Parte de mí quería ceder, volver a la comodidad de antes, donde todos dependían de mi ayuda silenciosa. Pero otra parte, la parte que había sido herida por las palabras de Dolores, se mantenía firme. Observé cómo la familia luchaba para adaptarse. Dolores empezó a quejarse más frecuentemente sobre el costo de la vida. Carlos mencionó que estaba considerando dejar la universidad para trabajar a tiempo completo. María, siempre orgullosa, dejó de pedir ayuda por completo, pero podía ver las ojeras bajo sus ojos, señal de noche sin dormir preocupada por las facturas. Una tarde, mientras trabajaba en mi computadora, recibí un mensaje de Antonio. Lucía, sé que las cosas están difíciles para todos, pero ¿podrías prestarme 50 euros hasta el fin de semana? No he comido en 2 días. Sentí que el corazón se me encogía. ¿Había llegado demasiado lejos? ¿Estaba castigando a toda la familia por las palabras hirientes de una persona? Pero entonces recordé todas las veces que había sido menospreciada, todas las miradas de lástima, todos los comentarios sobre mi supuesta falta de ambición. Con dedos temblorosos, respondí: lo siento, Antonio. No tenemos dinero extra en este momento. ¿Has considerado pedir un adelanto en tu trabajo? Esa noche, no pude dormir. Me levanté y fui al balcón, mirando las luces de la ciudad.
¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O me había convertido en el monstruo que Dolores creía que era? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La tensión en la familia era palpable. En las reuniones familiares, que ahora eran menos frecuentes, podía sentir las miradas de reproche, los suspiros de frustración. Diego, mi dulce Diego, parecía cada vez más estresado, tratando de equilibrar las necesidades de su familia con nuestras supuestas limitaciones financieras. Una noche, mientras preparaba la cena, escuché a Diego hablando por teléfono en la otra habitación. Su voz sonaba tensa, frustrada. Mamá, ya te lo he dicho, no podemos ayudarte este mes. Sí, sé que siempre lo hemos hecho, pero las cosas han cambiado. No, no es culpa de Lucía. Estamos los dos en la misma situación. Cuando colgó y entró en la cocina, vi la derrota en sus ojos. Se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el pelo. No lo entiendo, Lucía, murmuró. ¿Cómo llegamos a esta situación? Hace unos meses podíamos ayudar a todos, y ahora. Me senté frente a él, tomando sus manos entre las mías. Quería contarle todo, explicarle que nuestras finanzas estaban bien, que todo esto era parte de un plan para enseñar una lección a su familia. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Las cosas mejorarán, dije en su lugar. Solo necesitamos tiempo. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Cada llamada no respondida, cada mensaje ignorado, cada petición de ayuda rechazada era como un puñal en mi corazón. Pero me mantuve firme, recordándome por qué había empezado todo esto. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto particularmente desafiante, recibí un correo electrónico de mi jefe en Estados Unidos. Lucía, tu trabajo sigue siendo excepcional. Estamos considerando un aumento significativo para ti. Miré fijamente la pantalla, sintiendo una mezcla de orgullo y culpa. Aquí estaba yo, a punto de recibir otro aumento, mientras la familia de Diego luchaba por llegar a fin de mes. Por un momento, consideré rechazar el aumento, sentía que no lo merecía. Pero otra parte de mí, la parte que había trabajado tan duro durante tanto tiempo, se negó a hacerlo. Esa noche, mientras Diego dormía, saqué mi libreta secreta donde había estado llevando un registro de todos los préstamos y ayudas que había dado a su familia a lo largo de los años. Las cifras eran asombrosas. Miles y miles de euros que habían salido de mi cuenta para mantener a flote a toda la familia. Mientras miraba esos números, sentí una extraña mezcla de emociones. Orgullo por haber podido ayudar tanto, ira por no haber sido reconocida, y una profunda tristeza por la situación en la que me encontraba ahora. Sabía que esto no podía continuar para siempre. En algún momento, la verdad saldría a la luz. En algún momento, tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones y mis mentiras. Pero por ahora, seguiría con mi plan, esperando que de alguna manera, todo esto tuviera un propósito, que al final, todos aprenderíamos una valiosa lección. Con un suspiro, cerré la libreta y la guardé en su escondite secreto. Mañana sería otro día de fingir, de mantener las apariencias, de esperar que todo esto valiera la pena al final. Me acosté junto a Diego, escuchando su respiración tranquila. Pronto, susurré en la oscuridad. Pronto todo esto terminará. 3 semanas después de haber cortado por completo la ayuda financiera a la familia de Diego, la tensión en el aire era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, cada encuentro familiar se había convertido en un campo minado de reproches velados y silencios incómodos. Esa mañana de martes, me desperté con un presentimiento extraño. Algo iba a cambiar, lo sentía en mis huesos. Me senté frente a mi computadora como siempre, lista para empezar mi jornada de trabajo secreto, cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era Dolores. Con el corazón acelerado, contesté. Hola. Lucía, la voz de Dolores sonaba frenética, casi irreconocible. Necesito hablar contigo. Es urgente. Tragué saliva. Claro, Dolores. ¿Qué sucede? Lo que siguió fue una avalancha de palabras entrecortadas por sollozos. Dolores estaba en pánico total. No podía pagar el alquiler,
las facturas se habían acumulado, y el casero amenazaba con desalojarla. Entre lágrimas, me contó cómo había tenido que pedir prestado dinero a sus vecinos para comprar comida la semana pasada. Lucía, por favor, suplicó. Sé que tú y Diego han estado pasando por momentos difíciles, pero necesito ayuda. No sé a quién más acudir. Sentí que el mundo se detenía por un momento. Toda la farsa que había construido durante semanas estaba a punto de derrumbarse. Pero antes de que pudiera responder, Dolores soltó la bomba. Sé que tienes un trabajo, dijo en voz baja. Un trabajo bien pagado. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir? Dolores respiró hondo antes de continuar. Diego mencionó algo la semana pasada. Estaba frustrado, dijo que no entendía por qué no podíamos ayudar cuando tú tenías un buen trabajo. Creo que no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Mi mente corría a 1000 por hora. Diego lo sabía. ¿Cómo? ¿Cuándo lo había descubierto? ¿Por qué no me había dicho nada? Pero Dolores no había terminado. Al principio pensé que había entendido mal. Pero luego empecé a atar cabos. Todas las veces que nos ayudaste en el pasado, la forma en que siempre parecías tener dinero extra. Lucía, ¿por qué nos lo ocultaste? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Años de secretos y mentiras se desmoronaban a mi alrededor. Yo no sé qué decir, Dolores. No entiendo, continuó ella, su voz una mezcla de confusión y dolor. Si tenías un buen trabajo, ¿por qué dejaste de ayudarnos? ¿Por qué nos hiciste creer que estaban en problemas financieros? La culpa me golpeó como una ola. ¿Cómo podía explicarle que sus propias palabras, su desprecio, habían sido el catalizador de todo esto? ¿Cómo podía justificar haber llevado esta farsa tan lejos? Dolores, comencé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Fue por lo que dije en el almuerzo?, preguntó de repente. Esas cosas sobre los jóvenes perezosos. Oh, Dios mío, Lucía. No me di cuenta. No sabía. Y entonces, para mi sorpresa, Dolores comenzó a disculparse. Entre lágrimas, me contó cómo se había arrepentido de sus palabras casi inmediatamente, cómo había querido disculparse pero no sabía cómo hacerlo. Me habló de su frustración al ver a sus hijos luchar económicamente, de cómo había proyectado esa frustración en mí sin darse cuenta de cuánto estaba contribuyendo realmente a la familia. Nunca imaginé que eras tú quien nos mantenía a flote, sollozó. Lucía, lo siento tanto. He sido tan injusta contigo. Mientras escuchaba sus disculpas, sentí que algo dentro de mí se rompía. Toda la ira, el resentimiento que había estado acumulando durante meses, comenzó a desvanecerse, reemplazado por una profunda tristeza y arrepentimiento. Yo también lo siento, Dolores, dije finalmente. Nunca debí ocultarles la verdad. Debí haber sido honesta desde el principio. Pasamos la siguiente hora hablando, realmente hablando por primera vez en años. Le conté todo, cómo había conseguido el trabajo, por qué había decidido mantenerlo en secreto, cómo sus palabras me habían herido profundamente y me habían llevado a tomar decisiones drásticas. Entiendo por qué lo hiciste, dijo Dolores después de un largo silencio. No lo apruebo, pero lo entiendo. Todos hemos cometido errores. Cuando finalmente colgamos, me sentí agotada pero extrañamente aliviada. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Aún tenía que enfrentar a Diego y al resto de la familia. Esa noche, cuando Diego llegó a casa, lo estaba esperando en la sala. Tenía preparado un discurso, una explicación cuidadosamente elaborada. Pero en el momento en que lo vi, todas las palabras ensayadas se desvanecieron. Lo sabes, ¿verdad?, fue todo lo que pude decir. Diego asintió lentamente. Lo descubrí hace unas semanas. Encontré algunos documentos en tu computadora por accidente. ¿Por qué no dijiste nada? Se encogió de hombros. Supongo que estaba esperando que me lo dijeras tú. Que confiaras en mí lo suficiente como para compartir la verdad. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago.
Había estado tan preocupada por protegerlo, por proteger a su familia, que no me había dado cuenta de cuánto lo estaba lastimando con mis mentiras. Lo siento tanto, Diego, dije entre lágrimas. Nunca quise herirte. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Diego se sentó a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. Entiendo por qué lo hiciste, Lucía. Pero, ¿no ves que al tratar de protegernos, nos estabas privando de la oportunidad de crecer, de ser independientes? Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Acaso mi ayuda, bien intencionada como era, había sido en realidad una forma de mantener a la familia en un estado de dependencia? Tienes razón, admití. Cometí un error. Varios errores, en realidad. Pasamos las siguientes horas hablando, desenterrando secretos y miedos que habíamos mantenido ocultos durante años. Diego me contó cómo se había sentido inadecuado al no poder proporcionar para su familia, cómo mi secreto lo había hecho sentir aún más impotente. Pero también estoy orgulloso de ti, dijo, sorprendiéndome. Has trabajado tan duro, has logrado tanto. Solo desearía que hubieras compartido eso conmigo. A medida que la noche avanzaba, comenzamos a trazar un plan. Era hora de ser completamente honestos con toda la familia. Decidimos organizar una reunión familiar para el fin de semana, donde revelaríamos toda la verdad y discutiríamos cómo avanzar. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Tuve largas conversaciones con mi jefe en Estados Unidos, explicándole la situación y pidiendo su consejo sobre cómo manejar las finanzas familiares de manera más transparente en el futuro. Cuando llegó el día de la reunión familiar, estaba aterrorizada. ¿Cómo reaccionarían todos? ¿Podrían perdonarme por haberles mentido durante tanto tiempo? Nos reunimos en la pequeña sala de estar de Dolores. Carlos, María, Antonio, todos estaban allí, sus rostros una mezcla de confusión y preocupación. Diego apretó mi mano, dándome fuerza. Tengo algo que confesarles, comencé, mi voz temblando ligeramente. Y así, comencé a desentrañar la compleja red de mentiras y verdades a medias que había tejido durante los últimos años. Les conté sobre mi trabajo, sobre cómo había estado ayudándolos en secreto, sobre cómo las palabras hirientes y las suposiciones erróneas me habían llevado a tomar decisiones drásticas. Vi una gama de emociones pasar por sus rostros: sorpresa, dolor, ira, y finalmente, comprensión. No espero que me perdonen de inmediato, dije cuando terminé. Sé que los he lastimado, que he traicionado su confianza. Pero espero que con el tiempo podamos reconstruir nuestra relación, esta vez sobre una base de honestidad. Hubo un largo silencio después de mis palabras. Luego, para mi sorpresa, fue Carlos quien habló primero. Gracias, dijo simplemente. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, incluso cuando no lo merecíamos. Uno por uno, los miembros de la familia comenzaron a hablar. Hubo lágrimas, recriminaciones, pero también gratitud y, sorprendentemente, risas. María admitió que siempre había sospechado que había más en mi historia de lo que dejaba ver. Antonio confesó que mi corte silencioso lo había obligado a buscar un mejor trabajo, algo por lo que ahora estaba agradecido. A medida que la noche avanzaba, sentí que algo cambiaba en la dinámica familiar. Ya no era la nuera inútil, la carga que todos asumían que era. Por primera vez, me sentía verdaderamente parte de la familia, valorada por mis contribuciones y respetada por mis logros. Cuando finalmente nos fuimos esa noche, exhaustos pero aliviados, Diego me abrazó fuertemente. Estoy orgulloso de ti, susurró. Esto no será fácil, pero lo superaremos juntos. Y mientras caminábamos hacia casa bajo el cielo estrellado de Valencia, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba caminando hacia un futuro lleno de posibilidades, un futuro construido sobre la verdad y el entendimiento mutuo. Los días siguientes a la reunión familiar fueron un torbellino de emociones y conversaciones intensas. Aunque habíamos dado el primer paso hacia la honestidad, sabía que aún quedaba mucho por resolver. Fue entonces cuando decidí que necesitábamos un ambiente neutral, un lugar donde pudiéramos hablar abiertamente sin las distracciones y los recuerdos asociados a nuestros hogares en Valencia. Después de discutirlo con Diego, decidimos organizar un encuentro familiar en Madrid. Elegimos un pequeño restaurante en el corazón de la ciudad, lejos de nuestro entorno habitual.
quería que todos tuviéramos la oportunidad de expresarnos libremente, sin las restricciones que a veces imponían nuestros roles familiares habituales. El día del encuentro llegó más rápido de lo que esperaba. Diego y yo tomamos el tren temprano en la mañana, y pude sentir la tensión en su cuerpo mientras viajábamos. Todo saldrá bien, le aseguré, aunque en el fondo, yo también estaba llena de dudas. Llegamos al restaurante una hora antes que los demás. Era un lugar acogedor, con paredes de ladrillo visto y velas en cada mesa. El dueño, un hombre mayor con una sonrisa amable, nos condujo a una sala privada en la parte trasera. Para que puedan hablar tranquilos, dijo, como si de alguna manera supiera lo importante que era esta reunión para nosotros. Uno a uno, los miembros de la familia fueron llegando. Primero Dolores, con una expresión de determinación en su rostro. Luego Carlos y María, que entraron juntos, sus ojos moviéndose nerviosamente por la habitación. Finalmente, Antonio, el más joven, que parecía más curioso que ansioso. Una vez que todos estuvimos sentados, con platos de tapas frente a nosotros que nadie se atrevía a tocar, tomé una respiración profunda y comencé, gracias a todos por venir hoy. Sé que las últimas semanas han sido difíciles y confusas para todos. Estamos aquí para hablar abiertamente, para entendernos mejor y para decidir cómo queremos avanzar como familia. Vi cómo Dolores se enderezaba en su silla, como si se preparara para una batalla. Carlos y María intercambiaron miradas, y Antonio simplemente asintió, esperando que continuara. Durante los últimos años, he estado trabajando como programadora para una empresa estadounidense, ganando un salario que me permitía ayudar a toda la familia. Mantuve esto en secreto por varias razones, algunas de las cuales entiendo ahora que fueron equivocadas. Hice una pausa, tomando un sorbo de agua para calmar mis nervios. Pero lo que realmente quiero que entiendan es por qué decidí cortar esa ayuda de repente. No fue por mezquindad o por querer castigarlos. Fue porque me di cuenta de que, al tratar de protegerlos, en realidad les estaba haciendo un daño. Vi cómo la expresión de Dolores cambiaba de defensiva a confundida. ¿Cómo podría ayudarnos estar haciendo daño?, preguntó. Respiré hondo antes de responder. Al proporcionar ayuda constante sin expectativas, sin que ustedes supieran de dónde venía realmente el dinero, estaba creando una dependencia. No les estaba dando la oportunidad de crecer, de enfrentar sus propios desafíos. Carlos fue el primero en reaccionar. Pero Lucía, ¿por qué no simplemente nos lo dijiste? ¿Por qué todo el secreto? Era la pregunta que había estado temiendo, pero sabía que tenía que ser honesta. Al principio, fue por miedo. Miedo a ser juzgada, a que pensaran que estaba presumiendo. Y luego, después de las palabras de Dolores en aquel almuerzo. Vi cómo Dolores bajaba la mirada, la culpa evidente en su rostro. Me sentí herida y resentida. Quería demostrarles que no era la parásita que creían que era. Fue infantil y egoísta de mi parte, lo sé ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver las emociones luchando en los rostros de todos, dolor, confusión, ira, comprensión. Fue María quien rompió el silencio. Lucía, no puedo decir que entiendo completamente por qué hiciste lo que hiciste. Pero puedo ver cuánto te ha pesado esto. Y tengo que admitir, que cuando cortaste la ayuda, aunque fue difícil, me obligó a buscar soluciones por mí misma. Conseguí un ascenso en el trabajo, ¿sabes? Su confesión pareció abrir las compuertas. Uno por uno, los miembros de la familia comenzaron a compartir cómo el corte silencioso los había afectado, pero también cómo los había empujado a tomar acción en sus vidas. Antonio habló sobre cómo había empezado a tomar clases nocturnas para mejorar sus habilidades. Carlos admitió que había comenzado a buscar trabajos mejor pagados en lugar de conformarse con empleos de bajo salario. Pero fue la confesión de Dolores la que más me impactó. Con lágrimas en los ojos, mi suegra me miró directamente y dijo: Lucía, he sido injusta contigo durante tanto tiempo. Mis palabras en ese almuerzo, no puedo ni empezar a disculparme lo suficiente. Estaba tan acostumbrada a ver a las nueras como una carga, que no pude ver cuánto estabas contribuyendo a esta familia. Te juzgué sin conocerte realmente, y lo siento profundamente. Sus palabras me dejaron sin aliento.
Nunca había esperado una disculpa tan sincera de Dolores. Gracias, logré decir, mi voz quebrándose un poco. Eso significa mucho para mí. Diego, que había permanecido en silencio hasta ahora, tomó mi mano. Creo que todos hemos cometido errores aquí. Yo debería haber sido más abierto sobre nuestras finanzas, debería haber defendido a Lucía más firmemente. Pero ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, de construir una relación familiar basada en la honestidad y el respeto mutuo. Sus palabras parecieron resonar con todos en la mesa. Vi asentimientos y miradas de determinación. Entonces, ¿cómo avanzamos desde aquí?, preguntó Carlos. Tomé una respiración profunda. He estado pensando en eso. No puedo, ni quiero, volver a la situación anterior donde yo era el soporte financiero secreto de toda la familia. Pero tampoco quiero dejarlo sin apoyo. Saqué una carpeta que había preparado. He elaborado un plan. Estoy dispuesta a ofrecer una última ayuda financiera, una cantidad que les permita a cada uno establecerse o saldar deudas urgentes. Pero más importante aún, quiero ayudarles a encontrar formas de mejorar sus propias situaciones financieras. Les expliqué el plan: sesiones de asesoramiento financiero, ayuda para buscar mejores empleos, incluso clases de programación para aquellos que estuvieran interesados. No se trata solo de dinero, continué. Se trata de darnos las herramientas para ser autosuficientes, de apoyarnos mutuamente sin crear dependencias poco saludables. Vi cómo la idea iba calando en cada uno de ellos. Hubo preguntas, discusiones, incluso algunos desacuerdos. Pero al final, todos parecían estar de acuerdo en que este era el camino a seguir. Mientras la reunión llegaba a su fin, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. No todo estaba resuelto, por supuesto. Sabía que habría desafíos por delante, que reconstruir la confianza llevaría tiempo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Antes de irnos, Dolores se acercó a mí y me abrazó, algo que nunca antes había hecho. Gracias, susurró. Por no rendirte con nosotros, incluso cuando te dimos razones para hacerlo. Mientras salíamos del restaurante, con el sol de Madrid poniéndose en el horizonte, Diego me tomó de la mano. Estoy orgulloso de ti, dijo. De nosotros. Creo que hoy hemos dado un gran paso hacia adelante. Asentí, sintiendo una mezcla de agotamiento y alivio. Sí, lo hemos hecho. Pero es solo el comienzo. Mientras caminábamos por las calles de Madrid, de regreso a la estación de tren, reflexioné sobre el viaje que habíamos emprendido. Desde programadora secreta hasta catalizadora de un cambio familiar. No había sido fácil, y sabía que aún quedaba mucho por hacer. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en el camino correcto. El futuro era incierto, pero ya no tenía miedo. Teníamos honestidad, teníamos un plan, y más importante aún, nos teníamos los unos a los otros. Y con eso, estaba segura de que podríamos enfrentar cualquier desafío que se nos presentara. Mientras el tren nos llevaba de vuelta a Valencia, cerré los ojos, exhausta pero en paz. El secreto había terminado, y con él, una nueva era de nuestra familia estaba a punto de comenzar.